Dios les bendiga, hermanos. Nos encontramos este domingo para compartir la palabra maravillosa y poderosa del Señor. Recordemos que el domingo es para alimentar el espíritu, ¿verdad? Pero este sustento que se da el día de hoy no nos aguanta toda la semana. En el transcurso de la semana tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, obrando con adoración y lectura. Amén. Voy a leer el párrafo de Jeremías 29, 11, 13. Le pido mucho al Señor que me dé la gracia, el amor y el denuedo para entregar esta palabra clara. Te he rogado, Padre bendito Señor, que me des la forma de predicar un evangelio entendible, digerible, para que uno lo pueda poner en práctica en la vida cotidiana. El título de la prédica de hoy es la revelación y la oración pueden cambiar las circunstancias. Es una prédica que me dio gozo en el corazón cuando el Señor me la entregó y hoy la quiero compartir. Amén. Jeremías 29, 11, 13 dice la palabra de Dios: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Esto habla mucho del Señor. Cuando dice el apóstol Pablo, renovaos el espíritu de la mente, yo voy a estar dando textos como medicina para que la mente se vaya renovando, hermanos. Este es un texto que deberíamos de tener grabado en el corazón, porque la palabra de Dios dice que los planes de Él son de bendición y de bienestar. Entonces vamos a ir removiendo el Dios fulmigador, el Dios castigador, el Dios que no tiene amor, el Dios que no comprende, el Dios que no resuelve, el Dios que no contesta, porque no es Dios. Los planes que Dios tiene para tu vida y para mi vida son de bienestar y no de calamidad. Pero el Señor nos dice también que cuando le invoquemos y le roguemos, Él nos va a escuchar, pero que lo hagamos de todo corazón, de todo corazón. Un evangelio completo de mente y corazón. Y lo que hay en el corazón sale por la boca. Yo ahorita nada más estoy asentando las bases de lo que les quiero compartir, hermanos, ¿ok? Vamos a renovar el espíritu de la mente y sacar toda idea errónea, toda percepción equivocada que tenemos de Dios en nuestra vida. Porque muchas veces los cristianos piensan que nacimos para sufrir y para ser mártires, cuando Dios dice, no, donde estoy yo hay gozo, hay victorias. Entonces nos han vendido a veces una idea de Dios de que si estás con Dios te va a ir mal porque los ataques del enemigo. Entonces son preceptos equivocadísimos de lo que es estar con Dios. Cuando estamos con Dios, Él está a favor nuestro y sus planes son mucho mejores que los nuestros, y los planes de Él son de bienestar para tu vida y no de calamidad. Quien dice amén, porque así es. ¿Qué fue lo que pasó en el libro de Lucas 19, 20, 22? Nosotros vemos cuando el Señor había dado minas a unos servidores, ¿verdad? Y al que le había dado 5 minas, las puso a trabajar. Y al que le dio 2, las puso a trabajar. Pero al que le dio 1, no. Desde ahí teníamos que ver cuando tenemos cielos bruñidos, o el Señor no nos contesta, o no nos va tan bien como son los planes desde Él en la vida para nosotros, porque los planes de Él, ¿de qué son? De bienestar y no de calamidad. ¿Por qué hay tanto cristiano que no tiene esa palabra, esa bendición desatada por la misma boca de Dios? La palabra profética más segura, la palabra que se cumple, que es la que está escrita, y el Señor te dice, hey, mis planes no son fulminarte, no son tenerte a raya, no son tenerte con una mediocridad laboral, no son tenerte con un mal matrimonio, no son los planes del Señor. Amén. Pero en esta parábola de las minas, nosotros podemos ver que hay 2 con fe
con amor hacia Dios, que le creyeron y se pusieron a trabajar en lo que Él les dio. Pero hay uno que decidió enterrarlo, hacerlo a un lado, darle la espalda a Dios, ignorarlo. Pero ¿por qué hizo eso? Yo quiero que nos identifiquemos un poquito. Si tú quieres ser como el de las 5 minas, el de las 2 minas o el de una mina. El de una mina lo hizo por el concepto que tenía de Dios. Porque tenía un concepto bastante terrible de Dios. Un Dios fulminador, un Dios castigador. ¿Ok? Y yo se los voy a leer en Lucas 19, 20. Dice su palabra. Y vino otro diciendo, Señor, aquí viene el de la mina, ¿no? Dice, aquí está tu mina. Te regreso, no puse a trabajar, no te creí. Lo que tú me diste no me interesa, te lo regreso. ¿Ok? Lo que me profetizaste, lo que me dijiste que hiciera, no me interesa, te lo regreso. La instrucción que me diste, no la escuché, no me interesa, te lo regreso. Estoy parafraseando para que entendamos un poquito que no es Dios el que falla, porque los planes de Él son de bienestar y de abundancia y de prosperidad. Y continúo leyendo, dice, que he tenido guardada en un pañuelo, pues le tenía miedo. Te tenía miedo. ¿Le tienes miedo a Dios? ¿Tienes temor de Dios? Cuando hay temor, no hay amor. Entonces, si le tienes miedo en vez de amor, ahí ya estamos mal. ¿Cuántos cristianos no siguen a Dios por miedo y no por amor? Por opresión, porque te vas a ir al infierno. No levanten la mano, pero de aquí, ¿cuántos fueron evangelizados? Si no aceptas a Cristo Jesús, te vas a ir al infierno. Te vendieron un Dios por miedo, pero no por amor. No te hablaron de todas las maravillas y de lo que Él ha hecho por ti. Entonces son gente que estoy aquí, pero no estoy conviccionado, no estoy conectado. No amo al Señor, más bien le tengo miedo. El concepto errado. Ahí ya estábamos mal. Amén. Aquí estábamos mal y todavía sigue hablando. Dice, porque eres un hombre exigente que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Y el Señor contestó, siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. Tus propias palabras, tus propios ideas y conceptos que tú tengas de Dios, eso es lo que te va a juzgar, eso es lo que tú vas a acarrear. Yo estoy asentando bases porque voy a hablar un poquito de la palabra profética y voy a hablar de lo que es la visión. Y he hablado mucho de cuando Dios te entrega una palabra, que camines sobre la palabra. Cuando Dios te entrega una palabra, tú tienes que creerla. Así te tiren piedras, así te ladren perros, así te llueva, así te llovizne. No te distraigas. No quites tu mirada del Salvador. No quites la mirada de la luz, de la verdad y de la vida que es Cristo Jesús. Créele, no entierres la palabra que Dios te dio. Y por eso muchas veces no tenemos el resultado que tenemos. Pero recordemos que los planes de Dios son de bienestar y no de calamidad. Y si estamos en calamidad, es tiempo de sentarnos a ponernos a cuentas con Dios y decir, Señor, renueva el espíritu de mi mente. Quiero percibirte, sentirte diferente. Yo quiero amarte al nivel de creer cada palabra que me has entregado. Porque hay gente incrédula que está ligado por la falta de amor. Cuando uno está enamorado, ay Dios, todo lo cree. Todo le crees a la persona, aunque en el fondo sabes que es un mentiroso, una mentirosa que te está engañando. Por amor tú decides creerle. Porque el amor lo que te hace sentir es protegido y seguro, ¿verdad? Pero nada comparado con el amor de Dios. Cuando tú le crees cada palabra referente a tus finanzas, a tu salud, a tu matrimonio, al ministerio, al llamamiento, lo que te haya dicho, el que dijo hágase la luz, el que dijo hecho está, es el mismo que te está entregando la palabra. ¿Quién dice amén? Entonces ahorita estamos viendo el por qué es que no funciona. Amén. Hay que creerlo con todo el corazón. Porque si tú percibes a Dios injusto y cruel, eso es lo que tú vas a percibir, es lo que vas a tener. Cambia el Dios cruel por un Dios de amor y un Dios de bondad.
Y eso ya sería hasta otro tema, que en el nombre de Jesús lo tengo que plantear, porque si el Señor me lo ha traído a mi cabecita, lo tengo que plantear. La relación y la percepción que tenemos de Dios es la que tenemos de nuestros propios padres. Entonces eso tendríamos que moverlo y cambiarlo. A veces amamos a nuestros padres, pero no tenemos la confianza o no nos sentimos tan plenos y tan seguros, y de ahí ya se afecta la relación con Dios. Eso es otro tema que se tiene que hablar, pero el objetivo es renovar el espíritu de nuestra mente y quitar cualquier cosa que estorbe. Nada es comparable al amor de Dios. Amén. Hay otra promesa que yo le creo al Señor en Marcos 10, 29, 30, y palabra fiel es la del Señor, que el Señor Jesús les estaba diciendo a sus discípulos. Es que esta prédica es, hermanos, para aquellos que dicen: yo ya dejé el pecado, estoy en orden, le sirvo al Señor, todo lo hago bien, ¿por qué no se me han cumplido las promesas? Es la pregunta. Las iglesias están llenas de personas que dicen: pero si estoy bien, ¿por qué no se han cumplido las promesas? Porque aquí hay otra que dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. Dice: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciban 100 veces más ahora, en este tiempo. ¿Cuándo? Ahora. Hay cristianos que piensan que solamente Dios te va a bendecir en los lugares celestes y en la eternidad. Pero la voluntad de Dios es bendecirte ahora. Y si tú entiendes esa palabra, tú vas a empezar a orar de una forma diferente con el Señor. Esas bendiciones que tú tienes, Señor, ¿dónde están? ¿Dónde han sido retenidas? ¿Qué ha detenido esa bendición? ¿Por qué no la he recibido? ¿Quién dice amén? ¿Quién quiere escuchar el por qué? Amén. Y dice que lo bendecirá, ¿cuántas veces? 100 veces más. Ahora, en este tiempo, dice su palabra, y te va a dar casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras. También dice que junto con persecuciones. Dice: y en el siglo venidero, la vida eterna. Hay promesa para estos tiempos y hay promesa para la eternidad. Muchas personas pensaban que el Señor se limitaba a bendecir en la eternidad. El Señor es abundante. Si tú cambias tu mentalidad pensando que Dios es un Dios abundante, muchas cosas diferentes van a empezar a pasar. A veces tenemos una limitación, perdón lo que voy a decir, ¿verdad? Pero como el gobierno de nosotros, que roba, que le quita a uno para darle a otros. No. Cuando en el ministerio entendamos y nos gocemos, cuando Dios le dio mucho al otro, no te está quitando nada a ti. Dios es abundante. Gózate, porque entre más te goces, más te va a dar a ti también. Por eso dice el Señor: vayan y multiplíquense, ámense. Es un Dios abundante. Yo no puedo envidiar o desear lo que le dio a otro. Yo deseo y anhelo lo que tiene para mí, tanto en lo natural, terrenal, como en lo espiritual. Y si bendice a otros hermanos en otras áreas, aleluya, gloria a Dios. Me da gusto porque sé que hay un Dios abundante. He estado hablando que a veces tenemos que cambiar la forma de orar porque limitamos a Dios con nuestras limitaciones. En el momento en que tú le quieres decir a Dios cómo resolver tu problema o cómo hacer las cosas, le estás poniendo un límite según tu capacidad que tienes para hacer las cosas. Cuando yo tengo un problema, yo digo: Señor, te lo entrego, yo no sé cómo, pero yo sé que tú sí sabes. Señor, tengo este problema, dile a fulanito que venga y que me resuelva, Padre. Ponle inquietud a una... Deja que el Señor inquiete y le diga a quien Él quiera y que le haga como Él quiera. Amplía tu fe, amplía el concepto que tú tienes de Dios. No lo limites. No lo limites. Años atrás, yo quería que Dios sacara como una varita mágica, ¡ping!, me tocara la columna
y no pasar por 3 cirugías. Pero si al Señor le plació pasarme por la universidad de 3 cirugías de columna, y en la tercera ya me gradué. Es que la primera como que no reaccioné bien, el Señor todavía me negaba a servirle, me negaba, estaba como gracias Padre porque no lo permitiste, enterrando el don, enterrando el llamamiento, estaba como un Jonás que el Señor decía izquierda y él decía derecha, así andaba, hermanos. Entonces muchas veces las cosas nos van mal porque le damos la espalda a Dios, le damos la espalda a la instrucción que Dios te da. Pero los planes de Dios son prosperidad, son abundancia, son quietud, es armonía. Esos son los planes que Dios tiene para nuestra vida, hermanos. ¿Ok? El Señor nos va a bendecir en estos tiempos, en este tiempo. ¿Cuál es tu necesidad? Créele. ¿Estás enfermo? Créele. Créele, hermanos. Si el Señor te dice, te usaré grande y poderosamente y harás esto y lo otro, ¿cómo te va a matar una gripa? ¿Entonces Dios echa mentiras? ¿Entonces no se va a cumplir su palabra? Yo te usaré en tu matrimonio, pum, se quiebra. ¿Qué pasó? ¿Se equivocó Dios? ¿Me equivoqué yo? ¿Qué pasó? ¿Qué está reteniendo mi bendición? Definitivamente la necedad y la terquedad del hombre, porque los planes de Dios son de bienestar y no de calamidad. Eso, grábatelo en tu corazón, que los planes que Dios tiene para ti y para mí son de bienestar. No digas que te está yendo mal, son ataques del enemigo. No, espérate. El enemigo no tiene potestad sobre ti si él no tiene un derecho. Si tú estás bien con Dios, si tú le buscas, si tú le sirves, si tú haces todo lo que tengas que hacer, ¿por dónde está el bienestar? ¿Dónde están los proyectos? ¿Dónde está la abundancia que Dios te ha prometido, que ha salido de su boca? Amén. ¿Okay? Porque tenemos que cambiar el concepto de Dios. A veces el mismo Satanás es tan astuto que él te vende la idea. Porque eres mártir, estás sufriendo por amor a Dios, cuando Dios no te dijo eso. Hello, Dios no te dijo eso. Dios no te dijo A veces, hermanos, tenemos que empezar a distinguir cuando Dios tiene un propósito y un plan y Él te está ofreciendo a ti un Josué donde el Señor le dice, te sacaré de la cobertura de tu papá, de la comodidad, de la protección de tu papá, porque necesito ponerte a la derecha de Faraón. Y el Señor toma a esa persona con un gran ministerio y lo pasa por procesos. Es la mano de Dios formándole el carácter, quitándole y poniéndole. Pero alguien que el Señor ya predijo, pero muchos otros están así por falta de obediencia o por el concepto en que tienes a Dios. Hay hermanos que son un pan de Dios. Un pan de Dios, son lindos, son unos siervos en la iglesia, hacen de todo, sujetos al Señor. ¿Qué les está reteniendo los planes de bendición que el Señor tiene para con ellos? La mentalidad y el concepto que tenemos de Dios. Es que estoy así porque yo le sirvo a Dios. Pues qué Dios tan baratero tienes. Porque el Dios que yo tengo dice que es recompensador de los que creen en Él. Amén. Renovemos el espíritu de la mente, renovemos el concepto que tenemos de Dios, hermanos. Y entonces, por la fe, vas a establecer lo que se soltó en el reino de los cielos. ¡Pah! Lo vas a establecer aquí en la tierra. Por el poder de la palabra de Dios y porque le has creído. ¿No han leído en las escrituras? Por cuanto me has creído. Y el Señor suelta la bendición. Por cuanto me has creído. Ahora yo te voy a decir, estoy segura que el Señor te ha hablado muchas veces y te ha desatado una palabra poderosa. ¿Dónde está? ¿Le vas a creer a Dios o le vas a creer al susurrador, al mentiroso de Satanás cuando te dicen, no, tienes que sufrir porque eres mártir y tienes que vivir en pobreza porque dice que el Señor se agrada de los pobres, y hacen una distorsión de la palabra de Dios terrible? Créele a Dios, créele a la palabra. Empieza hoy mismo a desatar lo que el Señor ya te dio.
en el nombre de Cristo Jesús. Profetiza. ¿Sabes que todos pueden profetizar? Cuando tú lees la palabra de Dios, estás hablando y profetizando palabra de poder, porque salió de la boca de Dios. Tú puedes leer, pero hay versículos que Dios te ha regalado y te los ha clavado en el corazón. Los tienes que hacer tuyos. Que tal vez se los dio un personaje en la Biblia, pero cuando tú la estás leyendo, esa letra salta y te golpea el corazón. Es porque el Señor te está diciendo: yo te estoy dando esta palabra, hazla tuya. No temas, yo estaré contigo. Te enviaré como oveja en medio de lobos, pero no temas, porque mi respaldo y mi poder estará contigo. Me lo dijo y yo lo creo. Y si te habló ahorita esa palabra, también tómala y hazla tuya, pero créelo con el corazón. Dejemos de andar jugando, hermanos. Dejemos que la palabra de Dios baje al corazón. ¿Cuántas veces gente no me quiere impresionar? Pastora, es que vieras cómo sabe la palabra. Y le dije yo: los demonios también. Vieras cómo saben palabra. La diferencia es que unos la viven y otros no. Lo que impacta a Dios y al mundo espiritual no es lo que tú hablas, es lo que tú crees, es tu fe, es lo que tú haces. Hello. Amén. Cuando realmente dejes que entre dentro de ti esa fuerza y ese poder y le empieces a creer al Señor, los cielos se van a abrir, las ventanas de los cielos se van a abrir. Cuando no ceses de orar como un Daniel, es que ya van 3 días, ya va 1 semana, ya van 2 semanas, hasta la 3ª semana hubo luchas y se estaba reteniendo la palabra, pero él persistió y la palabra bajó y se hizo vida, porque es vida. El verbo es vida. La palabra de Dios es palabra viva, hermanos. Amén. Vamos a ejecutar esa palabra. Yo hoy les quiero hablar porque ahorita ando estudiando Jeremías, el profeta Jeremías. Porque si Dios te usa para dar palabra, ya sea como ministerio o como don, tú tienes que estudiar a los que el Señor usó. Y miren qué palabra tan tremenda le desata a Jeremías. Pero sabes que cuando yo la leí, la hice mía. Dije: esta palabra es mía, porque los tiempos están duros. Y ese profeta Jeremías, el que lo ha estudiado, yo estoy así como que wow, qué obediencia, qué valor. ¿No te ha dicho el Señor alguna vez sé valiente? Porque a mí me lo ha dicho mucho. Cuando el Señor me dice sé valiente, me pongo a temblar. Digo: Padre de gloria, ¿qué vendrá? Pero amén, si tú estás conmigo, lo que quieras. Vamos a leer Jeremías 1, del 4 al 10, dice la palabra: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para liberarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y ahí te va, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. O sea, hace que con Jeremías él iba, arrasaba y limpiaba, y después edificaba y plantaba. Y así estamos en esta tierra. Vamos a derrotar, a destruir toda artimaña, todo pensamiento que nos mantenga cautivos, toda incredulidad. La vamos a desarraigar y vamos a empezar a edificar y a plantar la semilla de la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Y ya verás si el Señor no hace que des fruto. Ya verás si el Señor te mantiene en sequía o te mantiene en abundancia. Ya verás si no. Pero el poder está en cómo percibes a Dios. ¿Qué tanto le crees? ¿Qué tanto estorbadero tenemos en la cabeza para cuestionarle? Para no creerle,
para ser mediocres. ¿Qué es mediocres? Hacer las cosas a medias. Medio sigo la instrucción hasta donde está mi límite, hasta donde a mí me conviene, hasta donde yo quiero. Pero las cosas tibias con el Señor no funcionan. Así que no es Dios el que está fallando, no es Dios el que se ha descompuesto. Es tiempo de decir: Señor, yo quiero que te entrones en mi mente y en mi corazón. Saca el yo de mí. Saca mis dudas, mi incredulidad, mis estorbaderos. ¡Hoy sí, alabasaya! Si tú quieres ver cumplida la palabra de Dios en tu vida, toma la fuerza y toma el valor. Mira, vamos, aquí dice el Señor: sí, no es casualidad, sí, oh Ramakendo la vasaya. Yo te estoy hablando el día de hoy, dice el Señor. Párate, sacúdete, arranca, desarraiga, porque semilla te he dado para plantar, dice el Señor, mas la has guardado. ¡Uy, Ramamasaya! Aquí yo no te he hablado, dice el Señor, ¿acaso a profetizar? Aquí dice el Señor, ¿acaso no te he hablado a predicar mi palabra? ¿Cómo puedes, dice el Señor, ver mi poder si no te has puesto de pie? Y yo sé que el Señor le está hablando a muchos en este momento. Levántate y sacude, dice el Señor. Aquí que yo te he dado autoridad. Yo te he dado el poder, dice el Señor. ¿Por qué temes? Oh, Shikarabash. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Porque ha llegado el tiempo, dice el Señor, donde yo voy a sacar al pequeño, al que estaba oculto, en el que nadie creía, dice el Señor. Porque aquí que yo me voy a glorificar. Me voy a glorificar en lo pequeño, dice el Señor, para que nadie se gloríe. Aquí de nuevo, dice el Señor, yo te estoy llamando a que te pongas de pie, dice el Señor, y que te hagas presente y que me digas: aquí estoy, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Yo hoy quiero levantar mis manos y orar por mis hermanos, por los consiervos, Padre bendito, Señor. Mira, que las tinieblas habían ganado lugar en tu mente y en tu corazón. Pero aquí dice el Señor que yo estoy enviando palabra vida, palabra de luz que va a sacar toda confusión, todo error y toda mentira, dice el Señor. Desempolva lo que habías escondido, te dice el Señor, porque lo que yo doy no muere. Oh, Santo Señor, yo te doy gracias, Padre. Mira y rebasira y rabamasira y ra. Oh, sherekendere mashe. Miros, pues ¿quién te llamó?, te dice el Señor. ¿Por qué estás derribado? ¿Por qué estás derribada? ¿Por qué te has dado por vencido?, dice el Señor. Porque el hombre no creyó en ti. Pues he aquí quién es el que te ha llamado, dice el Señor. Dios, Dios, ponte a orar, dice el Señor, porque he aquí que yo quiero hablar de nuevo contigo, dice el Señor. Porque yo no he desechado el plan de bendición que yo tengo en tu vida. Espíritu Santo de Dios, que el corazón le arde en fuego al que el Señor le esté llamando ahora. Aquí que yo miro a alguien que está recostado en una cama, que está sentado en el piso y está recostado con un brazo recostado en el colchón. Miraste, Ramos y Rabasea. Oh, Santo Padre de Gloria, dale testimonio, Señor, que eres tú el que le está diciendo de nuevo: ponte en pie. Ejecuta mi palabra. Ejecuta. El hombre te tapó la boca, pero aquí que yo te he dicho: profeta mía eres tú. Y has acallado tu voz, dice el Señor. Pero algo dentro de ti no tiene paz. Algo dentro de ti, dice el Señor, está vacío. Oh, yo te contemplo con amor, dice el Señor. Oh, fui yo el que te di el manto profético, no fue el hombre, dice el Señor.
Nerequéndolo vasaya, taparon tu boca porque no eran palabras gratas al oído del hombre. No huyas, no te acobardes, dice el Señor, yo estoy contigo. Levántate, dice el Señor, y busca consiervos que estén en el mismo sentir, dice el Señor. Voy a sacar a aquellos que fueron repudiados porque hablaban palabra de verdad, porque tenían temor, dice el Señor, y entregaban la palabra. Aquí que yo estoy llamando, dice el Señor. Yo no hice la luz para que se escondiera debajo de un almud, dice el Señor. Ni la seira vasalla, no habrá hombre, dice el Señor, que pueda apagar mi luz cuando yo brillo en ti. De seira vasalla, levántate. Oh, Sayabas, yo te doy gracias, Padre bendito, Señor. Levántate, levántate, ejecuta la palabra de Dios. Arranca, desarraiga, destruye, derriba, edifica y planta, porque palabra de Dios es la que tiene poder. Y cuando Dios te ha dado una palabra, camina sobre la palabra, créele al Señor. Saca tus emociones. Deja de querer ser aceptado por el mundo. El mundo rechazó al Señor, pero el Señor venció el mundo. No te acobardes y créele. Créele. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo a tus hijos, yo bendigo a tu pueblo. Que el fuego de la presencia arde en ellos ahora, Señor. Que venga, Señor, ese fluir en el nombre de Jesús, y que todo tapón sea removido de sus oídos. Sea removido, Señor. Que esa palabra baje al corazón y que la mediten en la mente, Señor. En el nombre de Jesús. Dios me los bendiga, amados hermanos. Dios me los bendiga. Nishayahe. Si te fue de bendición esta palabra, ponla en práctica. Ponla en práctica. No la enredes de nuevo en un pañuelo y lo escondas, porque el Señor no nos llamó a cobardía. Nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nos dio un espíritu de adopción como hijos de Dios. Sé valiente. El trabajo de los verdaderos siervos no es fácil, porque vas en contra de la corriente. Pero el Señor te dará las fuerzas para que tú rompas la brecha de la corriente que viene en contra, que es el mundo. Dios me los bendiga, hermanos. Estamos despedidos.